¿Cómo están, queridos estudiantes? Bienvenidos un día más a su nueva sesión. Al momento les voy a compartir las diapositivas para el nuevo tema de clase que vamos a tratar el día de hoy. Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el nivel ecológico y su entorno. Vamos a hablar sobre lo que son los organismos y su entorno en el cual se desarrollan. Nos dicen que el nivel de organización ecológica se refiere a la interacción entre los organismos y su ambiente. En este nivel, los factores abióticos como la luz, la temperatura, el agua y entre otros se relacionan con los factores bióticos. Estos factores bióticos incluyen lo que son al ser humano, las plantas, los animales, las bacterias y los hongos. Ok, repasemos un poquito. Factores abióticos como la luz, la temperatura y el agua. Factores bióticos incluyen al ser humano, a las plantas, los animales, las bacterias, hasta los hongos. Ok, función de los organismos en el ecosistema. ¿Cómo funcionan estos organismos dentro del ecosistema? Nos dicen que los organismos que habitan en los ecosistemas se dividen en diferentes grupos, conforme la función que estén tratando o en la que se desempeñen. Cada uno de estos procesos de transferencia de energía. Todos los organismos requieren de energía, cuya principal fuente es el sol. En el ecosistema tenemos tres grupos de organismos repartidos. Entre ellos son los productores, los consumidores y los descomponedores. Hablemos de los productores. ¿Quiénes son los productores? Se dice que son los organismos que producen el alimento y a partir del proceso de la fotosíntesis se denominan autótrofos, porque son capaces de transformar la energía solar en energía química o materia orgánica. Ok, ¿a quién nosotros denominamos autótrofos? A los que son capaces de transformar la energía solar en energía química y también en materia orgánica. Cuando hablamos de los consumidores, hablamos de que son organismos que no pueden producir alimento, pero buscan ese alimento. Por lo tanto, ellos reciben el nombre de heterótrofos. ¿Ok? Producen su alimento, autótrofos, tienen que buscar su alimento porque no lo pueden producir, heterótrofos. Cuando hablamos de los descomponedores, decimos que son los organismos denominados bacterias y hongos, los cuales se encargan de transformar la materia orgánica, que es decir, los desechos que se incorporan al suelo para estar disponibles nuevamente como organismos autótrofos, es decir, volvemos a la línea de productores. De esta manera se cierra el ciclo dentro del ecosistema, es decir, el ecosistema está conformado por productores, consumidores, descomponedores. Estos tres generan un círculo donde empieza como productor y terminas como descomponedor, pero esto se vuelve a renovar, ya que en el suelo como materia orgánica apta para un nuevo proceso. Ok, cuando nosotros hablamos de lo que son las relaciones entre los organismos dentro del ecosistema, hablamos que la interacción de estos organismos juega un rol muy fundamental debido a que se encargan de la distribución y la abundancia de las poblaciones. Estas interacciones pueden ser intraespecíficas o interespecíficas. ¿Qué nos quiere decir intraespecífico y interespecífica? La intraespecífica nos indica que entre organismos de la misma especie. Y cuando hablamos de interespecífica, hablamos de organismos de diferentes especies en una sola o de la misma especie en una sola, en caso de intra y interespecífica. Ok. Cuando hablamos de la competencia, nos habla que es una relación súper especial. La competencia es una relación en la que puede ser también intra o interespecífica, es decir, con las mismas especies o con diferentes especies. Eso se produce cuando los individuos tienen necesidades
muy similares cuando sabemos que la necesidad de alimentación o la necesidad de reproducción puede ser entre la misma especie o las diferentes especies, lo cual ellos compiten por el mismo recurso. El resultado no siempre logra ser exitoso, ya que aquellos logran invertir su tiempo en conseguir su objetivo y también gastan una gran cantidad de energía al hacerlo. Las competencias, como lo mencionamos, pueden ser por interferencia también, como cuando un individuo de una población afecta a la obstrucción, activa un acceso a un recurso. Es decir, por interferencia, este individuo dentro de una población logra afectar con una obstrucción y activa el recurso. Por explotación, se dicen que se presentan cuando un recurso común escasea a tal punto que no se puede satisfacer la necesidad de todo. Es decir, en este caso, como cuando se migra, se guarda la comida necesaria y explotan al máximo estos recursos, pero no pueden ser desperdiciados de una manera sin medidas. También nos indica que el recurso por explotación, por ejemplo, si hablamos de la langosta, en un cultivo aumentan los recursos comunes como es el alimento, el espacio y comienza a escasearse a tal punto que no puede satisfacer las necesidades de todos. Entonces es ahí cuando ellos logran saciar sus necesidades y comienzan a emigrar en busca de nuevos hábitats listos para explotar su naturaleza o su riqueza, depende la que el ser vivo necesite en ese momento. En cambio, cuando hablamos por intraferencia, nosotros decimos que esta interferencia puede darse por territorio, por pareja o alimento. Alguno de estos casos se expresa de forma violenta. Como sabemos, ciertos machos llaman la atención de las hembras para poder satisfacer sus necesidades de reproducción, en este caso. Puede ser entre la misma especie o puede ser que sea de otra especie. Como aquí lo mencionábamos, las relaciones intraespecíficas y las relaciones interespecíficas. Cuando nosotros también hablamos de las relaciones intraespecíficas, hablamos de que beneficia, de la intraespecífica, hablamos que se presenta cuando las interacciones se dan entre organismos de la misma especie en los ecosistemas y los individuos de la misma especie se relacionan constantemente entre sí, lo cual se puede reproducir y aumentar su población activa, o se pueden relacionar con otras poblaciones de su entorno. Ahí es donde vienen las mezclas de especies. Pero recordemos que no todas especies pueden mezclarse. Cuando hablamos vuelta de las relaciones intraespecíficas, hablamos también de de las beneficencias, es decir, que benefician, hay beneficio de las relaciones que se logran obtener de esas especies, logran beneficiar, también tienen el nombre de relaciones de cooperación. Entre estas se encuentran las sociales o estatales, o las coloniales, o las familiares que se llegan a mostrar. Coloniales podemos denominar a las abejas, las poblacionales, los pingüinos, sabemos que siempre andan en manadas, los leones, los tigres, todas esas especies tienen su propia población o su comunidad en lo que se desarrolle. Ya entre ellas se pueden reproducir entre sí o si buscan otras áreas o otros grupos para reproducirse, depende mucho del estímulo que ellos tengan. Ok, chicos, espero que haya sido una manera muy enriquecedora este aporte. Nos vemos en nuestra nueva sección.